Bueno, pues esta mañana vamos a tener un tiempo de enseñanza. Yo le pedí al Señor que me diera un mensaje para esta mañana, para que quienes nos van a ver por televisión o nos están viendo por televisión en este momento, los cuales les bendecimos mucho a toda la gente que está al pendiente de los programas de televisión de Justo en el Blanco. Hoy vamos a tener un mensaje que le he titulado ¿Por qué no nos rendimos? Es una pregunta, ¿por qué no nos rendimos? ¿Por qué no nos rendimos? ¿Puede decir usted, repetir el nombre del mensaje? ¿Por qué no nos rendimos? Normalmente cuando hay una competencia deportiva o cuando hay una meta que alcanzar, un objetivo que alcanzar, normalmente hay cierta resistencia. Si es una carrera de obstáculos, por ejemplo, va a haber ciertos obstáculos que pueden hacer que te caigas o hacer que se detenga un poco el correr, o si se trata de una meta en tu vida, una meta profesional, una meta educativa, una meta económica, va a haber obstáculos. Y tú estás ahí, ¿verdad? Y a lo mejor alguien te dice, ya, deja eso en paz, ¿no? Ya, o sea, pero no te rindes. Hay veces que no te rindes y ahí estás, ¿no? Hasta que logras alcanzar ese objetivo, esa meta. Como cristianos, hermanos, ¿por qué no nos rendimos? ¿O por qué no nos debiéramos de rendir? Hay gente que en el camino de que se convierte al cristianismo y una vez que es cristiano, se rinde. No logra llegar a la meta. La meta no es alcanzar un ministerio. La meta no es tener un logro aquí en la tierra en un sentido. La meta es llegar a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Esa es la meta. Alguien decía, una de mis madres espirituales decía, el problema no es llegar, sino mantenerse. Llegar no es fácil a una meta, pero mantenerse en eso es lo importante. Otra frase que ella usa mucho dice, no es cómo comenzaste, sino cómo terminaste. Todos llegamos a los pies de Jesús hechos triza. O sea, Dios nos tuvo que rescatar de nuestra vana manera de vivir, pecadores, mentirosos, chismosos, tranzas, etcétera, etcétera. Y así llegamos, cuando menos yo llegué así, y con muchas más cosas. Y llegué a los pies de Jesús y me rendí a Él. Y así llegué. Eso no es lo más importante, aunque tiene su importancia, pero lo más importante es cómo voy a terminar mi vida en Cristo Jesús. Sería muy triste que yo terminara o que alguien terminara su vida mal en Cristo Jesús. Por eso es importante, ¿por qué no nos rendimos? Uno de los pastores más conocidos, no digo más importante, porque todos los pastores son importantes, diga amén. Y son importantes no por ellos mismos, sino porque Cristo está en sus corazones, amén. Pero uno de los pastores más conocidos en los Estados Unidos, de una iglesia bautista, se llama John Piper. John Piper por más de 50 años pastoreó la iglesia a la cual pues representaba, pero llegó un momento que entregó el pastorado a un pastor más joven. Pero él en alguna publicación dijo, gracias a Dios soy cristiano. Hasta el día de hoy, gracias a Dios todavía soy cristiano. ¿Por qué le habrá dicho eso? Pues porque en el caminar en Cristo Jesús va a haber batallas. Y tú tienes que mantenerte firme. Amén. Va a haber batallas, todos vamos a tener batallas. Sea que no tengas un ministerio a cargo, o sea que tengas un ministerio a cargo, vas a tener batallas. Pero no te tienes que rendir. Dile al que está a tu lado, no te rindas. Pero díselo bien, con ganas. Díselo con fuerza. No se te vaya a ocurrir rendirte. Dile así, no se te vaya a ocurrir rendirte.
Miren, ahora que estamos con el tema de la independencia y la independencia de México, me acordaba que el año pasado prediqué sobre eso, ¿no? Y una cosa es independencia y otra cosa es libertad. A ver, todos digan, una cosa es independencia y otra cosa es libertad. La independencia o la dependencia es una decisión de cada uno. Tú decides si quieres ser dependiente o independiente. No los jóvenes, si usted ya no es tan joven, cuando usted estaba joven, y si usted es joven ahora, los jóvenes tienen en su espíritu ser independientes. Quieren su propio trabajo, su propio dinerito, su propio cochecito, su propia casita, etcétera, etcétera. ¿O no, jóvenes? O los que fueron jóvenes, ¿o no? No querían lo que la familia tenía. No, yo quiero mi propia casa, mi departamento de soltero. ¿No? Yo quiero mi propio coche. Ya no me quiero ir en el coche familiar ahí con todos hechos bola, como muégano. Yo ya quiero ser independiente. ¿Ok? Entonces es diferente la independencia de algo, de alguien, y la libertad. Se piensa comúnmente que independencia y libertad es lo mismo, pero no. La independencia es lo que tuvimos como nación cuando hace más de 200 años hombres y mujeres decidieron estar independientes de otro gobierno, de un reinado. Entonces, la verdadera libertad del ser humano y la libertad integral solo la tenemos en Jesucristo. Aunque no me digan amén. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué aménes tan entusiasmo tienen esta mañana, hermano? Amén. Estoy hablando de algo glorioso. La verdadera libertad del ser humano y la libertad integral solo la encuentra en la persona de Jesús. Amén. Ah, sí, hermanos. Pensé que no eran mexicanos. Ya me estaban asustando, hermanos. Ahora, una vez que tenemos la libertad, la verdadera libertad, porque uno puede estar en la cárcel, alguien puede estar prisionero en una cárcel, pero si conoce a Jesús en esa cárcel, esa persona es libre. Parece como, ay, pero por favor, si ve cuántos candados de seguridad tiene este hombre para poder salirse de esa prisión, pero es libre. Es libre totalmente. Puedes estar acá afuera como cualquier ciudadano que camina por la calle y estar esclavo. Eres un esclavo del pecado, eres un esclavo de Satanás. Aunque aparentemente parezcas libre, la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Pero una vez que uno es libre en Cristo Jesús, uno tiene que permanecer firme. Es importante permanecer firme. Todos digan firmes. Vayan a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, por favor, está en el Nuevo Testamento. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios esta mañana va a hablar y va a romper preceptos en la mente de muchos que están acá y de muchos que nos están viendo por televisión. Yo he orado al Señor para que así suceda. Yo he orado al Señor para que esta mañana tú comprendas tu libertad. Si tú alguna vez has confesado a Jesús como Señor y Salvador y todavía no tienes bien claro lo que es ser libre en Cristo Jesús, que hoy el Espíritu Santo te lo revele, que su santa palabra te lo revele, y que muchos que todavía no conocen a Cristo esta mañana le conozcan. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice así, voy a dar lectura. Si la tienes, gloria a Dios. Si no la tienes, ya, no busques. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando el apóstol. Estad firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo nos ha dado. Una persona que está firme, está plantada en esa libertad, y que ya no estemos sujetos al yugo de esclavitud que teníamos antes de conocer a Cristo. Pablo dice en sus cartas que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo, y a través del sacrificio perfecto de Jesús nos hizo libres.
Nuestra deuda fue pagada. Dile al que está a tu lado, tu deuda, que era enorme, fue pagada con la sangre del Cordero. Tu vida fue comprada a alto precio. Amén. Tú no estás en venta. Tú ya fuiste comprado por la sangre de Jesús. Y esa gloriosa libertad tenemos que mantenernos obedientes a Él. Eso, amado hermano, significa que encontramos libertad en los límites de Dios. Muy contrario a la falsa idea de que a mí no me gusta que me digan cómo debo de vivir. A mí no me gusta que me digan qué debo de hacer, no me gustan las reglas, a mí me gusta que me den mi libertad. Me gusta hacer lo que me dé la gana, cuando yo quiera, como yo quiera, etc. Esa es la libertad mal entendida. Ese se llama libertinaje. Todos digan libertinaje. Ese es el pensamiento y el sentir de muchas personas, hermanos, desgraciadamente. No quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y tristemente también ese sentir de muchos cristianos, o mejor dicho, cristianoides, que no son cristianos. Cristianoides en el significado en el diccionario de la Real Academia, no viene esa palabra, pero si pudiera decirse la traducción de cristianoide, es uno que es medio cristiano y medio que no es. Como me encontré una mujer la semana pasada que conversé con ella y me dices que yo soy cristiana light. Le digo, ¿y de dónde sacaste eso de que tú eres cristiana light? Es que como que yo a veces voy a la iglesia, a veces no voy, y a veces obedezco a Dios y a veces no lo obedezco. Eso no existe, eso es ser tibio. Y dice el Señor que a los tibios los va a vomitar de su boca. O sea, tú tienes que ser radical para Cristo. Tú tienes que vivir una vida entregada al Señor. Amén. Entendemos que estamos en un proceso, que no somos perfectos, pero tu meta es decir, yo quiero vivir una vida radical para Cristo. Amén. Entonces, dentro de los límites de Dios encontramos libertad, contrario a lo que la gente piensa. A mí no me pongas límites. Es lo que muchas señoras en sus casas dicen. A mí no me pongas límites, viejo. A mí déjame hacer lo que yo quiera. ¿O no han escuchado esa frase? O los hijos, mira mamá, mira papá, a mí no me pongas límites. Deja que yo regrese a la hora que a mí me da la gana, después de regresar del antro o de bailar o de la fiesta o de lo que sea. En las empresas los trabajadores no quieren límites. No quieren que se les ponga un horario de entrada y uno de salida. A ellos les gustaría entrar a la hora que se les dé la gana y salir a la hora que se les dé la gana. ¿O no? Pero dentro de los límites de Dios encontramos libertad. Parece una paradoja. Ay no, ¿cómo vas a ser libre cuando te ponen límites? Ya va a ver que sí. Entonces, Él sabe qué es lo mejor, cuándo para nosotros es lo mejor y cómo va a ser lo mejor para nosotros. Él aún nos pone en lugares donde hay seguridad. Vea, Salmos 31:8, por favor busquen, Salmos 31:8. Apenas estamos calentando motores, hermanos. Fíjese lo que dice. David escribe este salmo. Dice, no me entregaste en mano de quién. Pusiste mis pies en lugar espacioso. A ver, léalo otra vez. Atiéndame. En los días del rey David, atiéndame, en los días del rey David los ejércitos necesitaban lugares abiertos para poder hacer sus maniobras. O sea, no crea que los ejércitos que usted conoce ahora y que existieron en tiempo antiguo, como que agarraban nada más el rifle o la espada o la arma que tuvieran y salían así a defender a su nación. O sea, eran personas, eran hombres que se preparaban, que tenían que practicar y ensayar y ser instruidos en el manejo y en el uso de esas armas para poder ser eficaces en su batalla. Tenían un plan, una estrategia para poder salir. Entonces el ejército de David necesitaba lugares abiertos para poder hacer sus maniobras, para poder planear
todas las cosas que tenían que hacer en contra de los ejércitos enemigos. Había estrategias para poder atacar. Entonces, David sabía agradecer a Dios por eso. David, Dios le había dado a David esos lugares espaciosos donde él y su ejército estuvieran seguros en esos límites. El enemigo no podía dañarlos. Dios guiaba a David y le decía: es aquí donde puedes estar, un lugar espacioso, un lugar seguro. Y ahí es donde se asentaba el ejército de David. Ahí podían hacer sus maniobras, ahí podían acampar, ahí podían descansar. Y David sabía que era Dios quien le daba esos lugares. Y por eso el Salmo 31:8 dice: Señor, dice ahí, lo vuelvo a leer, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Eran los límites de Dios, hermano. Era el lugar que Dios había designado en esa área para que la vida de David y la vida del ejército de David y el pueblo mismo de Israel, porque ellos eran los que defendían al pueblo de Israel, se mantuvieran seguros, protegidos. Entonces, nosotros vemos que si usted a veces se ha sentido restringido en los límites morales de Dios, si usted a veces se ha sentido en ciertas actividades restringido, alabe a Dios. Hay mandamientos en la palabra del Señor que usted de repente dice: pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Pero por qué no puedo hacer aquello? Y usted a lo mejor se ha sentido restringido, limitado en hacer o decir cosas que tal vez sus emociones le están impulsando a decir o hacer. Alabe a Dios, aunque nadie me diga amén. Porque tendemos a sentirnos: ay, pues es que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, que no puedo, no. Como una vez que le compartí a un hombre: no, es que para ser cristiano, híjole, hay que dejar un montón de cosas y no las voy a dejar, entonces no quiero ser cristiano. Él no sabía, no entendía que en los límites de Dios él podía ser libre. Así como él estaba, lo que estaba haciendo era un esclavo del pecado. Él no sabía que en los límites de Dios él podía ser totalmente libre. Amén. Y es lo mismo a usted hoy como hijo, como hija de Dios. Usted en los límites de Dios, en esos lugares espaciosos que Dios le pone, no es para que el Señor le cuarte sus sueños o sus intenciones, sus buenas intenciones. Es para que usted esté seguro y para que usted sea libre en el nombre de Jesús. Así que dile al que está a tu lado: deja de quejarte. A mejor alaba a Dios. Miren, el Señor les ha dado mucha libertad, nos ha dado mucha libertad. Más, les voy a decir una cosa, más de la que ustedes necesitan. No, es que no se vale. ¿Cómo es posible que ahora ya no puedo hacer esto? ¿Cómo es posible que no pueda participar en aquello, en lo otro? ¿Cómo es posible? Es el lugar seguro que Dios te ha puesto, esos límites que Dios te ha puesto, es para que tú seas libre y para que estés seguro y para que tú alabes a Dios. Imagínense David: ¿cómo aquí, Señor? ¿Cómo aquí vamos a estar? No, aquí no. Aquí nos van a atacar, aquí nos van a matar el ejército enemigo. Dios decía: ahí vas a estar seguro. No, ¿por qué no me puedo casar ya? Ya ahorita. Ya, pues total, ¿quién aquí que nos case él? ¿Por qué no puedo ir a hacer esa actividad? ¿Por qué no puedo ir y salir yo y predicar yo solo? ¿Por qué tengo que esperar que el pastor o el líder del ministerio me diga qué tengo que hacer? Ni que yo fuera muy tonto o muy tonta. No se trata de eso. Dios te da seguridad y te da libertad dentro de sus límites. Yo me voy a ir de la iglesia. Yo puedo hacer las cosas yo mejor. No te vayas. Mira, si te vas, estás exponiendo tu vida espiritual. Y algunos deciden ya no estar en sus iglesias por cualquier cosita, nada más porque a veces no lo saludó alguien. Mucha gente se ha ido por eso, porque no llegaron a tiempo a la actividad, a la reunión.
Quedaron a las 10 y ya son las 10:10, ya me voy. Y se enojan y se van y ya nunca más vuelven a la iglesia. Por esos detallitos. Entonces, uno necesita saber que en Dios, en sus límites de Dios, uno encuentra libertad. Dile que está a tu lado. Él te ha dado mucha libertad en esos límites. Así que no te quejes, sino alaba a Dios. Amén. Miren, utilicen esas oportunidades para tomar decisiones sabias. En esos momentos que Dios te pone límites, Dios quiere que tú pienses y que tú tomes una decisión sabia al respecto de tu vida. Y si tú tomas una decisión, seguro, te voy a decir una cosa, seguro vas a tener la victoria. Seguro vas a tener la victoria. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que aprender es que mantenernos firmes. Digan, firmes en la libertad que Cristo Jesús me ha dado. Otro punto importante, ¿por qué no nos rendimos? Es permanecer. Todos digan permanecer. Permanecer es la palabra clave. Dice en Juan, vayan al Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, rápidamente, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Estamos aprendiendo por qué no nos rendimos. Amén. El estar dentro de los límites de Dios nos mantiene a salvo, nos mantiene libres. Juan capítulo 8. ¿Ya está ahí? Versículo 31 y 32 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Otra vez, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. O sea, había un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, dejaron de ser judaicos o judíos y se convirtieron al cristianismo. Y les dice a esos que se habían convertido: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, la palabra clave ahí es si permaneciereis. Si permaneciereis. Si permaneces. Si te mantienes ahí. Si estás pegado a mí, dice el Señor. Si no te separas, no solamente físicamente, ni mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Si permaneces. Si permaneces, dice el Señor. En otro texto bíblico, no lo busquen, Juan 15:15, Jesús dijo de sí mismo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, todos digan separados, de él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, la importancia de permanecer es: si usted se separa del rebaño de Jesús, si corre un altísimo riesgo de ser devorado por animales depredadores, de ser confundido y de ser engañado. Es importante permanecer en el redil del Señor Jesucristo. Es importante permanecer pegado a Él, a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos. Pero normalmente el ser humano tiene una tendencia a querer ser independiente, a que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Ese es el problema del ser humano. No nos gusta depender de Dios. Por eso mucha gente no quiere seguir a Jesús, porque no le gusta depender de Dios, de sus tiempos, de Él. Le gusta hacer las cosas él o ella en el tiempo que ellos quieran, cuando quieran y como quieran, y que nadie les ponga un límite. Yo platicaba una vez con un pastor que lleva muchos años pastoreando su iglesia, o la iglesia que él pastorea, 30 años, 40 años me parece, no me acuerdo bien, y platicábamos de asuntos de iglesia, y él me dice: fíjate que lo que he descubierto en todos estos años que he pastoreado una porción de la iglesia del Señor Jesucristo, es que cuando la gente viene a la iglesia y se sienta y alaba a Dios y está ahí todos los domingos y alguna actividad entre semana,
Pero cuando tú te acercas a uno de ellos, porque detectaste algo que está dañando su vida o que puede dañar su vida, y que tratas de como de ayudarlo, tratas de darle un consejo para que no vaya a suceder algo, o ya está sucediendo algo y lo quieres ayudar a salir de él, y que a veces no se da cuenta de lo que está sucediendo en su vida, generalmente esa gente no quiere consejo. Y muchos de ellos, ¿sabes lo que hacen? Se van de la iglesia. El mensaje que me mandan, decía este pastor, dice es: mientras te mantengas alejado, pastor, de mí, yo voy a seguir viniendo a la iglesia, pero en cuanto tú te quieras venir a meter a mi vida, entonces me voy a alejar. Porque es un corazón ingobernable, hermanos. Ese es el mensaje. Es un corazón ingobernable. No quiere gobierno. Yo hago lo que se me da la gana. A mí el pastor no me tiene que decir qué tengo que hacer o no tengo que hacer. Ni que yo fuera un chiquillo. Pues si eres un chiquillo a veces, y eres una chiquilla a veces, y necesitas consejería, y necesitas ayuda, y necesitas dirección. Y cuando tú te separas del rebaño, en lo natural, ¿alguna vez han visto algún rebaño de ovejas? ¿Sí? ¿Han visto videos? Normalmente la oveja que se queda atrás, lo que llega a suceder es que los animales depredadores, los leones, los tigres, los lobos, los están observando a lo lejos. Tienen una muy buena vista, son muy rápidos. Y cuando una oveja se queda detrás del rebaño, esas son las que son comidas y devoradas por los depredadores. O sea, tú nunca vas a ver a un león llegar donde está toda la manada y ¡fum! Es muy raro. Normalmente se están esperando hasta que una ahí se quedó entretenida con una plantita. ¿Ah? No se puso las pilas, no escuchó la voz de su pastor, el silbido. Y dice, vámonos. Dijo, no, está muy sabrosa esta plantita. Ay, que se vayan los demás, yo aquí me quedo. Y esa es la que es devorada. Y eso es lo mismo en la iglesia. Tú y yo somos parte del rebaño del Señor. Amén. Somos ovejas de su prado. Y Dios ha puesto un pastor. Y cuando yo haga, vámonos a orar, todos a orar. Ayuno. Ay, no, yo no voy a orar. Me quedo viendo mis novelas. Yo me quedo en mi fútbol. Ay, yo que ayunen ellos. Yo voy a comerme mi quesadillota con mi salsota, mi quesote y mis tragos y tragos de refresco. Que ayunen ellos. Te estás separando del rebaño. A lo mejor estás aquí en la iglesia, a lo mejor estás en el grupo, pero te estás separando del rebaño. Y en cualquier momento el enemigo puede dar la zancada y te puede lastimar y te puede herir y te puede confundir. Tengo el caso de una persona que se congregaba en una iglesia y esta personita creyente, por alguna razón, pues alguien la lastimó, alguien se sintió lastimada, se sintió herida por alguien, por algo que dijeron o por algo que vio, por lo que sea, ¿me entiendes? Se sintió lastimada y entonces estaba ahí en la iglesia, pero en cuanto pudo, se salió de la iglesia. No avisó al pastor, no, ni se despidió, nada más dijo, me voy. Se fue. Entonces, al estar en esa separación del rebaño, ella cayó en una iglesia que tenía una doctrina errónea, una iglesia pseudo cristiana que tenía una enseñanza equivocada. Y ella llegó a esa iglesia y ella, creyendo haber encontrado como una nueva casa, fue instruida en esas enseñanzas y entonces empezó a confundirse. Porque esas enseñanzas chocaban con lo que ella había aprendido en la iglesia primera que la vio nacer. Entonces empezó a decir, ¿qué está pasando? Ya no sé quién tiene la razón, si la iglesia donde estaba o esta nueva iglesia. Mejor me voy de aquí. Y se va de esa otra iglesia. Y llega a otra iglesia. Y así ha estado. Ha estado de iglesia en iglesia y
¿Saben qué? Lo curioso de todo es que las iglesias a donde llega a ir, hay una frase que dice que un demonio llama a otro demonio, un espíritu llama a otro espíritu. Y entonces el espíritu que está posando sobre de ella de rebeldía es atraído por el espíritu que se mueve en esas iglesias donde la doctrina no es sana, y se siente atraída a esas iglesias donde no hay una sana doctrina, y cada vez se está confundiendo más y más y más, y se está amargando su corazón porque no encuentra como satisfacción en las iglesias donde ha ido, y no encuentra la llenura que solamente el Espíritu Santo le puede dar, pero ha sido confundida porque se despegó del rebaño. ¿Me está entendiendo? Por eso es muy importante que usted sepa que usted tiene que ser cuidado, que usted tiene que permanecer ahí donde el Señor le puso. La importancia de permanecer. Si usted se separa del rebaño de Jesús, usted corre un altísimo riesgo. Usted tiene un rebaño. Dígale que está a su lado. Usted tiene un rebaño y un pastor. Dile, tú tienes un rebaño y un pastor. Tu rebaño se llama Comunidad Cristiana La Red. ¿Y tu pastor? Dile cómo se llama tu pastor. Si te gusta, dile gloria a Dios. Y si no te gusta, ora para que le des gloria a Dios. Tú perteneces a este rebaño. Amén. Aunque gracias por su entusiasmo, hermanos. Cuando uno ama la casa y ama a su pastor, se nota. Algunos hasta torcieron los ojos. Ay, espero que sus ojos no reflejen su corazón. Tú no perteneces a otro rebaño. Tú no perteneces a otro pastor. Dile al que está a tu lado, no debes andar en la manada de otro pastor. ¿Entienden? O sea, es muy diferente que tú seas invitado a una iglesia por alguna actividad y tú vayas de visita. Eso lo podemos hacer todos de repente. O que como iglesia, otras iglesias nos inviten a alguna actividad de iglesias en la ciudad, como ir a un congreso. Pero eso es diferente andar en la manada de otro pastor. Andar en la manada de otro pastor es andar en las actividades de otra iglesia. Sustituir, decir, bueno, hoy es tal día y hoy pues no voy a ir a la actividad de mi iglesia, de mi rebaño, y me voy a ir a la de otro. Eso es andar en la manada de otro rebaño. Y tú no tienes que andar haciendo eso. Amén. Tú tienes un rebaño y tú tienes un pastor. Amén. Permanece en mi palabra. La Biblia es su palabra. Usted debe leerla y meditarla. Los domingos se lee la Biblia. Eso venimos a hacer los domingos, leer la Biblia. En los grupos de casa se lee, se estudia y se medita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si permaneces en mi palabra, si la lees, si la meditas. Así dice el versículo que comenzamos con este segundo punto. Si permaneces en mi palabra. Entonces yo te pregunto, entonces ¿por qué no vas a la iglesia? Entonces ¿por qué no vas a los grupos de estudio? Entonces ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué no pones atención? Si no cambias tu actitud, dice Jesús, no el pastor, digan, dice Jesús, entonces no puedes ser su discípulo. ¿Cómo carambas vas a poder ser discípulo de alguien al cual tú no le pones su atención? ¿Cómo vas a ser el discípulo de alguien si te duermes en las enseñanzas que Él te trata de transmitir? No puedes ser discípulo de Jesús. Y no solo eso, sino no vas a conocer la verdad. La verdad te va a hacer libre. Hoy muchos vienen con sus atuendos mexicanos, gloria a Dios.
porque están proclamando que viven en un país libre. Pero lo más importante es que tú proclames tu libertad en Cristo Jesús, y tú lo proclamas teniendo permanencia en la palabra del Señor, manteniéndote firme en esa libertad que Él te ha llamado. Ya vuelve Justo en el Blanco. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Estás viendo Justo en el Blanco. Tercer punto, gracia. Ya vimos dos. Este tercero se llama gracia. Vayan a Gálatas, rápido. Gálatas 6:18. Gálatas 6:18. Hablamos de estar firmes y de permanecer. Estamos hablando de por qué no nos rendimos. ¿Por qué no nos rendimos? No te tienes que rendir en tu fe. Tienes que mantenerte firme, permanecer. Podemos aprender mucho de los ejércitos en lo natural. Podemos aprender mucho de los competidores en una competición de deportes. Gálatas capítulo 6, ya están ahí. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, dice ahí, ¿verdad? La gracia. Esa gracia nos ayuda a no rendirnos. Algo que podemos notar que toda la epístola, toda la carta del Gálatas, el apóstol hace énfasis a la libertad en Cristo, en la libertad del cristiano. Si tú puedes luego, llegando a casa, leer la carta a los Gálatas, vas a aprender mucho sobre la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Había un genuino deseo de la iglesia de Galacia. Los hermanitos de la iglesia que estaban allá en ese tiempo tenían un vivo deseo de crecer espiritualmente, tenían ganas de crecer en su fe, en su vida cristiana, como ustedes. Pero ellos eran confundidos por aquellos que decían que solo se podía alcanzar por el cumplimiento de ciertas leyes judías, de ciertos dogmas. Es decir, muchos de esos hermanos de la iglesia de Gálatas habían sido judíos, y ahora que estaban en Cristo Jesús, un grupo les decía: no, tú vas a poder permanecer libre, tú vas a poder ser libre si regresas a los preceptos del judaísmo. Querían judaizar la iglesia. Es como un prisionero. Imagínense un prisionero que está en una cárcel de alta seguridad, que le abrieran la celda y lo dejaran libre. Ya eres libre, y saliera de la prisión, que tuviera que salir de la prisión y que dijera: no, yo quiero regresarme al calabozo donde he estado toda mi vida. ¿Cómo verían ustedes eso? Absurdo. Es como un animal que, imagínate, es atrapado por una trampa, ¡plax! Y el cazador abre la trampa y el animal dijera: no, yo quiero estar atrapado. ¿Cómo verían ese animal? No, eres libre, córrele, vete. No, y se regresara.
Que ahí en su casa usted pusiera una ratonera y atrapara un ratón y usted le abría, vete, y no metiera su cola, no, ahí. ¿Qué dirían? Ah, qué rata tan mensa. ¿No? Así de triste. Cuán triste es un creyente que ha sido libertado por Cristo de la esclavitud del pecado y regrese al conformismo de rígidas normas y regulaciones establecidas. Si usted creyó en Cristo Jesús, usted ya ha sido liberado. Usted ya ha sido liberado. Entonces no vuelva a ninguna forma de esclavitud, hermano. No vuelva ni al legalismo ni al pecado. Usted es libre. Esto se los he contado, pero se los voy a volver a contar. Ahí atiende si quieres, por favor. En los tiempos en los Estados Unidos, cuando existía la colonia, usted sabe que muchos países de América fueron colonizados por otros países de Europa, ¿sí sabe eso? Y en los Estados Unidos había un tiempo en que se permitía la esclavitud. Muchos hombres y mujeres de África, gente de color, fueron llevados cautivos a América del Norte para ser vendidos como esclavos. Y esos esclavos pues no eran dueños de sí mismos, eran vendidos a otras personas. Y esas personas tenían que hacer lo que ellos querían. Y dentro de todos esos grupos de campos pues sembraban diferentes frutos. Existía un territorio muy grande, y el dueño de ese territorio, de esa porción, era un hombre americano. Y este hombre era un hombre que vivía solo, pero tenía mucho dinero y tenía muchas posesiones y tenía muchos esclavos. Pero había sido uno que había sido un esclavo fiel para él. O sea, ese esclavo tenía una muy buena actitud para con el amo. Y el hombre americano, el dueño, muere. Y cuando muere, todos los esclavos pues dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces llega el abogado y llega el banquero del pueblo, del lugar, de la zona, visitando la hacienda de este hombre, y entonces citan a todos los esclavos y los dejan ahí afuera, y a uno de ellos, al que había sido muy fiel, le dicen, pase usted por favor al interior de la casa, y lo sientan en la sala de la casa, una casa muy bonita, muy lujosa, y entonces le dicen, queremos leerle el testamento que dejó su amo. Y dentro de la redacción del testamento, lo que dice ahí dice, yo, fulano de tal, he decidido en vida y en el pleno uso de mis facultades mentales, quiero dejarle a este esclavo toda mi fortuna, todas mis cuentas bancarias, todas mis propiedades, todo se lo dejo a él. Y una cosa más, le doy su libertad. Ya no va a ser esclavo. Porque cuando se moría un amo, alguien más podía comprar al esclavo. O sea, el esclavo nunca tenía libertad, ¿me entiendes? A menos que su amo se lo diera. Y entonces, cuando terminan de leer el testamento, el banquero y el abogado le dicen a este hombre, señor, ¿tiene usted alguna pregunta al respecto del testamento que hemos leído ahora? Y entonces el hombre levanta la mano, así su dedo tímidamente. Díganos, ¿me pueden proporcionar 20 centavos? 20 centavos. Y se voltea a ver el abogado y el banquero, como, ¿estás escuchando lo mismo que yo estoy escuchando? Dice, ¿cómo nos dijo? Que si me pueden dar 20 centavos. Sí, por supuesto. Ahí están. Muchas gracias. Es todo. Gracias. 20 centavos era el dinero que necesitaba un esclavo para vivir una semana completa de comida, él y su familia. ¿Qué es lo que había pasado? Este hombre tenía a su disposición millones de dólares. Tenía campos de cosecha. Tenía un montón de cosas a su disposición.
Es más, todos esos esclavos que estaban trabajando eran sus trabajadores ya. Podían ser sus esclavos porque él había sido libertado. Entonces, así es en Cristo Jesús. Cristo Jesús te ha dado una libertad gloriosa. Pero tu mentalidad, muchas veces sigues teniendo mentalidad de esclavo. Sigues queriendo vivir con lo mismo que vivías antes de conocer a Cristo. Sigues pensando que vas a ser feliz con lo mismo que eras feliz antes de conocer a Cristo. Y no te has dado cuenta que hay una herencia gloriosa en Cristo Jesús para tu vida. Amén. Está a tu disposición. Y cuando tú llegas en oración al Señor, Señor, es que yo quiero 20 centavos. Y Dios voltea a ver a Jesús. ¿Oíste lo mismo que yo escuché? Tú tienes a tu disposición un montón de cosas en Cristo Jesús. Ya no tienes que regresar a tu vida de pecado que tenías antes de conocer a Cristo. Ya no tienes que llegar a una vida como le pasó a los Gálatas. Los Gálatas, después de que habían vivido en una restricción de leyes judaicas que tenían, solo era la manera de alcanzar la libertad en Cristo Jesús. Y cuando se les presenta a Cristo, abren los ojos gloriosos y dicen, wow. Y una vez que conocen la libertad en Cristo Jesús, quieren regresar a las prácticas judaicas. Y por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, los reprende. Les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para volver otra vez de la libertad gloriosa en Cristo Jesús a una vida de esclavitud, a una vida de legalismo? El legalismo es querer hacer cosas para alcanzar la gracia y la gloria de Dios. Haz de esta manera y vas a alcanzar el favor de Dios. Y el favor de Dios y la libertad de Dios es una gracia que viene como un favor, como un regalo de Dios. ¿Me están comprendiendo? Y es lo que ha pasado en este tiempo. He conocido un montón de iglesias cristianas, evangélicas, que vivían en una libertad gloriosa y desgraciadamente ha entrado esta enseñanza del judaísmo y han vuelto a las prácticas del judaísmo, cuando en Cristo Jesús tenemos la plena libertad. En alguna ocasión enseñé algo sobre el camino ágape. ¿Quién tomó esa enseñanza? El camino ágape. El camino ágape significa que es el amor perfecto de Dios. Hay 3 definiciones acerca del amor: el amor ágape, el amor eros y el amor filos. Y el amor completo, el amor perfecto, solamente lo tiene Dios y Jesús, y que es el amor ágape. Y tú y yo estamos en ese camino de conocer el amor ágape de Cristo, el amor ágape del Señor. Es un camino, es una jornada diaria. Todos los días nos levantamos con el único propósito de conocerle a Él y conocer su amor. Pero en el camino hacia ese conocimiento, hacia esa revelación, hay dos desviaciones. Todos digan 2 desviaciones. No 3. Así pónganme sus deditos, son 2. Una se llama el camino de la mundanalidad o del pecado. Y el otro camino se llama el camino del legalismo. Son 2 caminos que te pueden desviar del camino del propósito perfecto, que es el camino ágape. Y es muy fácil que el creyente se vaya de un lado o se vaya de otro. El camino de la mundanalidad y del pecado es regresar como la puerca, como la marrana, que la sacas de su lodo, la bañas, le pones un moño y que hace una marrana. Se vuelve otra vez a la porquería. Ese es un cristiano que ha sido rescatado y que se va a la mundanalidad. Regresa a pecar otra vez, a hacer lo que hacía antes. Es el camino, es una desviación. El otro camino es el del legalismo. Empieza a ver ciertas cosas que tienes que hacer para alcanzar la gracia de Cristo, según el legalismo. Tienes que usar falda larga hasta los tobillos, hermano. No te tienes que depilar, hermana, porque si te depilas es pecado. Tienes que usar tu cabello largo, porque si no lo usas largo, entonces no hay bendición en tu vida. Entonces es un montón de cosas externas que se tratan de hacer para querer alcanzar la gracia de Dios. Ese se llama legalismo. Y es muy frecuente que la iglesia pueda tomar ese camino de legalismo.
¿Me están entendiendo? Y ya no alcanzas el camino ágape que Dios quiere que alcances. Me acuerdo que una vez en un congreso de jóvenes, uno de los predicadores contó esta historia. Dice, hermano, cuando yo estaba joven, yo estaba en la iglesia y yo era nuevo, decía. Y a nosotros el pastor donde estábamos nos había enseñado que las mujeres de la congregación que usaban su falda larga, cabello largo, que no se depilaban, etcétera, etcétera, eran las más santas de la iglesia. Y las mujeres que usaban la ropa entallada, con minifaldas, con escotes, enseñando todo, esas eran las mujeres más pecadoras de la iglesia. Y yo lo quería, dice. Y entonces dice que una vez se acercó, dice que él todavía con su mentalidad del mundo, porque era recién convertido, pues él dice, yo quiero tener una novia. Y entonces dice que como las que están de falda larga y cabello largo y no se depilan, no se pintan, son las más santas, no me van a hacer caso, porque yo todavía ando en las cosas del mundo. Dice que se acercó a una que andaba con minifalda, ¿no? Dice, esa me va a hacer caso. Y que dice que se le acercó y dijo, no, mira, es que tú y yo, mira. Y le empezó a hablar al oído. Dijo, viejo perverso, le empezó a dar de bolsazos al hermano, ¿ah? Sus bolsas, ay, ¿no? Cochino, ¿no? Mente perversa, aléjate de mí. Se fue y dijo, ay, pues yo pensé que me iba a decir que sí, ¿no? Dice, pues bueno, voy a intentar con la de falda larga. Y que fue con las de la hermanita así, pues para el pastor eran las más santas. Y le dijo también, oye, mira hermano, órale, juega, vamos. ¿Sale cuándo? ¿Entiendes? Entonces, el querer hacer cosas externas para parecer ser, eso es legalismo. La iglesia contemporánea cristiana a veces hace cosas para parecer ser. Y ese no es el propósito. El propósito es ser primero para después hacer. Hacemos cosas porque primero somos. Jesús todo el tiempo fue así. Jesús no hacía cosas para que pareciera ser un hombre bueno. Jesús era un hombre bueno y como tal hacía cosas que manifestaban lo que había en su corazón. Pero el legalismo trata de que tú hagas cosas para que parezcas bueno. Mira el hermano, pero por dentro hay podredumbre, por dentro hay perversión, hay pecado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces es el peligro de en ese camino ágape de conocer el amor de Cristo, ¿verdad? Puedas desviarte a la mundanalidad o al legalismo. Y Dios quiere librarnos de esos dos caminos de desviación. Por eso es importante que no nos rindamos. No te rindas. Dile al que está a tu lado, no te rindas. Mantente firme. Permanece. Llégate a la gracia de Cristo Jesús. No se te vaya a ocurrir tomar ninguno de esos dos caminos. Porque ¿saben qué, hermanos? A veces no se dan cuenta el creyente. No creo que es como que, ay, sí, mira, de mensote me voy para acá o de mensote me voy para acá. ¿No? No. O sea, a veces no te das cuenta. Y ahí vas, desviándote del camino de Dios. Y tú puedes pensar que estás bien. No, si yo estoy bien, pastor, usted no se preocupe por mí. Ajá, ya estás enredado en el pecado o ya estás en el camino del legalismo. Pero dile al que está a tu lado, no te preocupes. Va a haber alguien que te va a decir. Y ese puede ser tu pastor. Así es que no te enojes. Pues ¿para qué entonces creen que Dios me puso? Para cuidarlos. ¿Qué es un pastor en lo natural? Ve. Pues el pastor. Para allá no. Te vas a lastimar. Pero hay ovejas que sienten que ven más que el pastor. No, a mí el pastor no me tiene que decir nada. Yo soy una oveja, soy la super oveja. No existen las super ovejas, hermanos. Por eso déjate guiar, déjate pastorear. En la iglesia también hay chivos. O sea, hablo de la iglesia de Jesucristo.
Hay ovejas y hay chivos. No todos los que van a la iglesia son ovejas. Hay muchos chivos en medio de las iglesias. Y las ovejas se dejan pastorear. Y el pastor, y ahí van las ovejitas, ve, ve, ve. Y hay unas, dan sus patadas de chivo. Y no se dejan. ¿Cómo son los chivos? Ay, rebeldes. Se enojan y no me gusta que me diga el pastor nada. Ya no voy a ir a la iglesia. Así hay muchos chivos en las iglesias. Pues déjate pastorear. Sé dócil. Sé dócil. Déjate guiar a campos, ¿verdad?, de pastos verdes. Usa tu libertad que tienes para vivir para Cristo. Usa tu libertad que tienes para vivir para Cristo y para servirle. ¿Cuántos sirven a Dios? Sirve más. Hay muchas maneras de servir a Cristo. Amén. Recuerda que nosotros como creyentes tenemos una batalla continua, de malos deseos contra el fruto del Espíritu Santo. Todo cristiano, todo creyente, hay una batalla continua. Estás en guerra. Estás en guerra. Hay una batalla continua. Los malos deseos contra los frutos del Espíritu Santo de Dios. Todos digan, malos deseos contra frutos del Espíritu. Pastor, ¿y cuáles son esos malos deseos? Hay un montón. Los malos deseos son perversos, son destructivos, son fáciles de encender, son muy difíciles de sofocar, son egocéntricos, los malos deseos. Solo piensan en uno, yo. Los malos deseos son opresivos y posesivos. Los malos deseos son decadentes. Los malos deseos son pecaminosos. Los malos deseos son mortíferos. Así son los malos deseos. Y esos están ahí queriéndote acosar, queriéndote que tú estés moviéndote en esos malos deseos contra los frutos del Espíritu Santo. Los frutos o el fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son buenos, son productivos, son difíciles de encender. Decía un pastor, ¿cómo me gustaría, hermanos, tener una secadora aquí de potente para encenderlos? Porque él, cuando hacía sus carnitas, para encender el carbón, ya ven que algunos le hacen así, ¿no? Él usaba una secadora y con la secadora se encendía el carbón. ¿Y cómo se pone el carbón encendido? Y empieza a hacer su función. Entonces ese pastor decía, ¿cómo me gustaría, hermano, tener una secadora gigantesca y pasarla así por la iglesia con todos ustedes para que se enciendan? Y yo dije, cuando lo escuché la primera vez, dije, ¿una secadora? Que no se usa para secar el cabello, pero lo usaba para encender el carbón. Dijo, ¿cómo me gustaría tener una secadora para que se enciendan todos? Por desear los frutos del Espíritu. Son difíciles de encender. A veces hay que orar mucho, hermanos, por la iglesia. Hay que ayunar mucho por la iglesia. Para que haya un deseo por buscar los frutos del Espíritu. Pastor, hoy amanecí con deseos de alabar a Dios en la mañana. Sentía mucho orar por esta nación, pastor. Pastor, hoy sentí ir a una zona que lo traspasé con mi coche, una zona muy pobre. Pastor, quisiera ir a ayudar a esa gente. Hoy, pastor, me desperté deseando leer el libro de Gálatas y meditar en tal escritura. Y Dios me dio este mensaje, me dio esta reflexión. Yo quisiera escuchar expresiones así de los hermanos de la iglesia. Ay, pastor, fíjese que no pude hacer aquello. Ay, pastor, fíjese que hoy así. Es que porque es difícil de encender eso. Una pastora una vez contaba, dice que en su oficina, dice, hermanos, todos los días llegan gente a la oficina de la iglesia. Y casi de todos los que entran, todos vienen con una queja. Ay, pastora, fíjese que esto, mi esposo. Ay, fíjese que mi hijo. Ay, fíjese que estoy enferma. Fíjese que esto. Y después de tener todo un día de puras visitas así, dice esa pastora, ay, hermano, la verdad ya me sentía agotada. Pues quejas, chismes, rumores,
enfermedades, problemas económicos, el esposo se fue con Guantanamera, los hijos se fueron a las drogas, un montón de cosas. Y dice que hay una hermanita ahí en su congregación, dice, gordita ella, ¿va? Y dice, pues muy sencillita, ella no tiene mucho dinero, siempre anda con su bolsa del mandado y bien feliz. Y llegó, pastora, buenas tardes, ya pues era ya tarde, ya dice, ya me quiero ir a mi casa a descansar, dice la pastora. Y dice, hermana, dice, ¿me puede atender? Y la pastora dijo, hermana, pues sí, pase, ¿no? Y ya se sentó, es que quiero decirle algo. Y otro problema. Dijo, pastora, estoy bien contenta porque ahora he entendido el precio de mi salvación, ahora he entendido la gracia de Dios y estoy muy contenta y agradecido con mi Dios y solo vine a eso, a darle testimonio de mi Cristo, que mi Cristo vive. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas visitas pastorales habrá así? Una entre 1000. Que no sea para una queja, que no sea para un problema, sino sea para dar gloria a Dios, para dar testimonio al Señor. Es decir, nada más vine a darle testimonio, pastor, de que mi Dios es fiel, de que mi Dios es bueno, de que oré con este propósito y se cumplió el propósito de Dios y le doy la gloria y le doy la honra. Aunque no me digan amén. Usted necesita despertar a eso. Y esos son frutos del Espíritu. Es difícil de encender. Y también es muy fácil de sofocar. Muy fácil de sofocar. Cuando estás en esa gloria, en esa alegría, en ese gozo del Señor que ha hecho, bastó que alguien te hiciera algo para que, mira, ya el hermano ayer venía echando chispas y ahora ya no quiere saber nada de Dios. Así son a veces los frutos. Un fruto del Espíritu es abnegado, hermanos, es liberador, es edificante, es santo, es da vida abundante a quienes están cerca de esa persona. Amén. Entonces, ¿por qué no nos rendimos? ¿Por qué no nos rendimos? Tenemos que perseverar, tenemos que persistir. Ay, pastor, pero la vida cristiana es muy difícil. Pues sí, es difícil. ¿Qué pensabas? Esto no es pare de sufrir. Por eso porque es una secta. Esa secta ha tenido tanto éxito, porque toda la gente quiere parar de sufrir. Y Cristo no habla así en su evangelio. Quienes enseñan pare de sufrir no han leído completamente el evangelio de Cristo, no les ha sido revelado completamente. Porque Cristo en su evangelio dice que por causa de su nombre vamos a padecer. A través de toda la Biblia siempre nos invita a tener un propósito y un plan. Digan todos, un propósito y un plan. Pregúntenme por qué. Pero pregúntenme bien, hermano. ¿Por qué? Pregunten bien, ¿por qué, pastor? A ver, explíqueme. Ándale, así. Es que, ¿por qué? Porque va a haber obstáculos. Porque si tú fuiste invitado por alguien te dijo, mira, ven a la iglesia, en la iglesia se van a acabar todos tus problemas. Te engañó, vilmente te engañó. Va a haber pruebas, hermano, va a haber obstáculos en tu vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Y por eso tienes que tener un plan y un propósito. Todos digan plan, propósito. ¿Qué pasa si no tienes un plan, Sarai? No sabes a dónde vas a ir. Vamos de vacaciones, ¿a dónde? A ver, ¿a dónde me lleva el volante? Tú súbete. Pues seguramente no vas a llegar a ningún lado. O a cualquier lado, pero no, hay un plan. Pero cuando dices, hay un plan, vamos a ir a tal ciudad, a tal playa. Prepárate, llévate tus tenis, tus chanclas, tu traje de baño, tu bronceador, tu líquido para que no te piquen los moscos, o lo que sea. Tienes un plan y va a haber propósito, ¿va a haber obstáculos? Sí, va a haber obstáculos. A lo mejor se te poncha la llanta, a lo mejor se te descompone el coche, a lo mejor el lugar donde ibas a llegar se confundieron y no te reservaron el hotel, etcétera, etcétera. Pero si tú dices, yo tengo un plan y yo lo voy a cumplir. Si no es en este hotel, vamos a buscar otro. Ya estamos acá. ¿Sí o no? La vida cristiana
Tú tienes que tener un plan. Tú tienes que tener un propósito, porque va a haber obstáculos. Pero no porque hay un obstáculo, ay, no, ya no quiero ser cristiano, ya no juego, como si fuera, me llevo mis canicas. Así hay gente que piensa que la vida cristiana es como jugar a las canicas. ¿Ya no te llevaste bien con el hermano? Los pasados días le pregunté a una hermana de otra iglesia. Le dije, hermana, ¿tú van a tener algo en su iglesia con respecto al 15 de septiembre? Y me hace la cara así, me hace, no, ¿por qué no? Dice, es que como que no me siento a gusto en la iglesia. Pero pues no es de que te sientes a gusto, es de que vas a convivir con los hermanos. Es que me enojé con el líder. Es que hubo una actividad hace unos días y ay, como que no me gustó cómo me traté, como que no, ya no es lo mismo. O sea, ya no vas a jugar a las canicas según tú. Ya se enojó. Dice, es que además hay mucha gente nueva. ¿Y qué tiene que no haya? ¿Y qué tiene que haya gente nueva o no haya nueva? Pues enséñalos a los nuevos cómo se vive una vida en Cristo Jesús. Así le vas a enseñar a que hay que ser berrinchudo y voluntarioso, y que cuando se te dé la gana vayas y cuando no se te dé la gana no vayas. Así le vas a enseñar. Eso es lo que le vas a enseñar a los nuevos. Eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos. Te tienes que mantener firme. Vamos a ir a la iglesia. Ah, no, pero tú dijiste el otro que te enoja. Pues me enojé, pero me tengo que contentar. Y tengo que orar y vamos a arreglar cuentas con ese hermano, esa hermana. Cristo no va a meter Satanás no va a meter su colota aquí en ese asunto. Cristo tiene que reinar en mis relaciones con los hermanos. Plan y propósito. Satanás te va a atacar, pero la perseverancia nunca será en vano, hermano. Nunca va a ser en vano. Hay promesas en Él. ¿Cuántas promesas? ¿Alguien se sabe una promesa que me diga ahorita en voz alta que está aquí en la Biblia? A ver, fuerte, hermana. Ok. ¿Quién más se sabe otra promesa? La promesa de la vida eterna. Si crees en el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. ¿Alguien más que se sepa otra promesa? Esa no es una promesa, ¿no? Ese es un mandamiento, no peques, pero una promesa. Clama a mí. Así es. Otra promesa. Así es. Él vendrá. Maranata, Él viene pronto. Es una promesa. Amén. Y así como esas promesas que ustedes dijeron ahora, hay más de 35,000 promesas aquí. Y Él, todas, digan todas, absolutamente todas, las va a cumplir Él. Por eso vale la pena que no nos rindamos. No te rindas. Es que ya no aguanto más. Es que ya he sufrido mucho. Es que no te rindas. Sigue adelante. Camina, avanza más. Es que todo pareciera que estuviera en mi contra. No te rindas. Sigue orando, sigue luchando, sigue creyendo, sigue meditando en su palabra, sigue acercándote a la iglesia, sigue congregándote, únete con la iglesia, ora junto con la iglesia, ponte a cuentas con tus hermanos que ha salido mal, sigue adelante, no te rindas, 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 no te rindas. Gracias por su entusiasmo. Se ve que están bien entusiasmados. Hasta me contagia. Termino con una historia. Hubo una mujer que se propuso atravesar el Canal de la Mancha, atravesar a nado una porción muy amplia de agua. Y es un lugar con el agua muy fría. Y cuando ella comenzó a nadar sin parar, había una lancha de apoyo que la iba
resguardando, por si se cansaba, le daba un calambre o cualquier cosa. Solo de momento se paraba para tomar un poco de agua. Era todo lo que hacía y seguía nadando. Se entrenó por muchos meses, mucho entrenamiento físico, cuidar su alimentación. El agua era muy fría. Y entonces cuenta la historia, es una historia verídica. Ya cuando ella iba llegando a la meta, ya era oscuro. La gente que iba con ella tenía que estar al cuidado pendiente. Pero dice la historia que cuando ella ya estaba muy cerca, ella empezó a decir, ya no puedo más, ya no puedo más, ya se me está calambrando el cuerpo, ya no puedo más. Imagínense, por horas nadar, no era media hora, no eran 15 minutos, llevaba horas nadando, brazaleando, a veces a lo mejor de espaldas, otras veces de mil formas, pero la cosa era nadar. Y ya llegó, ya no puedo más. Y la gente que iba de apoyo dijo, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y ahí iba. Y llegó un momento que ya dijo, ya no puedo más. Y se soltó, se soltó y ya se aventó uno de los de apoyo y pues la sujetó y ya la pudieron volver a la lancha y estaba completamente extenuada, agotada. Se la llevaron al hospital, le proveyeron alimentación, suero, se recuperara. Y ya que se recuperó, ya que estuvo bien, días después, le dijeron, ¿cómo te sientes? Ya mejor, gracias. Dice, ¿por qué te rindiste? Es que ya no podía más. Dice, si tú te hubieras esforzado un poco, estabas a 2 metros de llegar a la meta. Te rendiste. Y ella se quedó, faltaban 2 metros. 2 metros. No te lo podíamos decir porque no podíamos hacerlo. Te podíamos dar alientos, pero te faltaron 2 metros. Y la vida cristiana es muy parecida. Tú no sabes el día glorioso que Dios va a venir por ti. Tú no sabes el día que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Pero puede volver hoy. O puede llamarte hoy mismo por la tarde. Y si tú te rindes, y tú claudicas y dices, ya no quiero seguir a Jesús, ya no quiero ser su discípulo, por esto, porque me siento así, porque no se ha cumplido todas las oraciones que he levantado, ninguna se ha cumplido, porque hice planes de esto y no está funcionando, porque el pastor no me saludó, porque la hermana fulana me dijo cosas y no me gusta que me digan cosas, etcétera, etcétera, y te rindes, no vas a alcanzar su promesa. Esas promesas tan hermosas que dijeron ustedes: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ya no puedo honrar a mi papá, ya no puedo honrar a mi mamá. Es que si tú la conocieras, es que si tú supieras cómo es. Puedo honrar a otras personas, pero a mi madre y a mi padre no me pidas que los honre, que los obedezca. Y te rindes, te pierdes de la promesa. La promesa es: te irá bien todos los días de tu vida. Él viene pronto. Él viene pronto. Ya se tardó. Ya voy a hacer las cosas como yo quiera, porque ya se tardó. No viene, me voy a ir a darle vuelo a la hilacha. No te rindas. No te rindas. Él viene pronto. Pero es que están pasando cosas en la iglesia. No me gusta lo que está pasando en esto. No me gusta. No te rindas. Permanece firme, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y si te rindes, no alcanzas la promesa. Y quién sabe si te vayas con Cristo Jesús, si desistes y claudicas de tu fe. Estás viendo Justo en el Blanco. Avanza sin tranza, libres de corrupción es un proyecto que iniciamos en Ciudad Juárez, 30 hombres que nos hemos decidido ir en contra de un mal endémico, la corrupción que todo lo que toca echa a perder, es algo así como algo putrefacto, y lo encontramos en todas partes. En México es muy conocido el dicho del que no tranza
no avanza. Pues nosotros queremos decirle, Víctor, a la gente, Sí. avanza sin tranza. Algo que te va a provocar un bienestar que te va a dejar totalmente satisfecho, aunque no tengas aquello de inmediato por lo que estás trabajando o logrando, esforzándote. Es que ya vámonos, ¿no? Mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que se nos ponchó la llanta del carro. Ok, el examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos, avanza sin tranza. Conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.